Gracias, mi Dios, por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú has sido en nosotros y con nosotros y nos has dado el privilegio y la bendición, mi Dios, de llegar a tu casa este día. Y este día, Padre mío, quieres tú hablar a nosotros de manera personal. Y tu palabra es, mi Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ha de servir el propósito para el cual has enviado. Por ello, Padre, te pido que seas tú en ella y a través de ella, hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre mío, a entender, oh Padre Santo, lo que tu Espíritu tiene para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. El día jueves fuimos a enseñar a una iglesia en Cuba. Y el pastor, antes de comenzar, miró a la congregación. Y le dijo, dile a tu vecino, apaga tu teléfono. No me hables. Solo escucha lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Me gustó. Dije, ¡ay! Me lo voy a copiar. Y lo voy a usar en la iglesia. Así es de que apaga tu teléfono. Dile a tu vecino, apaga tu teléfono. Dile, no me hables. Solo escucha lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Bueno, la cosa es que el Señor habla en sueños también, hermano. Existe la posibilidad que el mensaje llegue a su corazón. Bueno, entonces, el tema de hoy, hermanos, ¿a qué vienes? Es el tema de hoy. ¿A qué vienes? ¿No? ¿A qué vienes? Y vamos a estar estudiando en Marcos capítulo 1, de los versículos 1 al 12. Pero antes de llegar a Marcos capítulo 2, debemos caminar un poco por Marcos capítulo 1. ¿Por qué? Porque es importante llevar el contexto de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En el capítulo 1, versículo 1, encontramos que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos lo pone tan claro como el agua. Jesús es el Hijo de Dios. De los versículos 2 al 11 encontramos la confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios cuando Juan el Bautista lo presenta como el Hijo de Dios. De los versículos 12 al 13 del capítulo 1 encontramos que Jesús fue llevado al desierto y tentado por 40 días y 40 noches y venció al diablo con la palabra de Dios. De los versículos 14 al 20 encontramos el llamado de Jesús a los discípulos a seguirle, porque los iba a convertir a ellos en pescadores de hombres. Fue el mensaje que les dio a ellos. Ahora, de los versículos 23 al 26 encontramos a Jesús enseñando en la sinagoga. Dentro de esa sinagoga encontramos que hubo una manifestación diabólica cuando un hombre comenzó a se le manifestó un espíritu inmundo y comenzó a dar de gritos dentro de la congregación. Jesús lo manda a callar y le ordena que salga fuera de él. Terminó el servicio y al terminar el servicio nos dice la palabra de Dios de los versículos 21 al 29 al 31 que Pedro y su hermano Andrés fueron ¿a dónde? A su casa. Y se llevaron con él ¿a quién? Se llevaron con él a Jesús, a la casa de Pedro. Se llevaron con ellos a Jesús a la casa de Pedro. Es lo mismo que debemos de hacer nosotros cuando termina el mensaje. No debemos de dejar a Jesús en la iglesia, sino que nos lo tenemos que llevar con nosotros a donde quiera que vayamos. Jesús tiene que ir con nosotros. Llegando ellos a la casa de Pedro, encontraron que la suegra de Pedro estaba enferma con mucha fiebre. Le comunicaron la necesidad. Jesús vino, puso su mano sobre de ella y sanó. Y ella comenzó a servirles. De los versículos 32 al 34 miramos que al terminar el día sábado, o sea la festividad del sábado, encontramos que mucha gente vinieron a donde estaba Jesús y trajeron con ellos muchos enfermos y los sanó a todos. De los versículos 40 al 45 encontramos que Jesús, el Hijo de Dios, sanó ¿a quién? Sanó a un leproso.
Pero algo muy importante que de los versículos 35 al 39 encontramos a Jesús aislado del bullicio de la gente en un lugar a solas, donde fue a orar y hablar con su Padre. Hablar con su Padre. Y cuando llegaron por la mañana a buscar a Jesús, no lo encontraron. Entonces los apóstoles, Pedro y Andrés, Juan y Jacob, fueron a donde estaba Jesús y le dijeron: el pueblo te busca. Y Jesús les dijo: vayámonos a otras ciudades, porque a predicar me ha llamado, ¿quién? Me ha llamado el Señor. Y con ello en mente, iglesia, llegamos ahora a Marcos capítulo 2 con un tema confrontativo. Con un tema confrontativo. ¿Por qué? Porque es un tema que comienza con una pregunta: ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual vienes a mí? Dice Jesús. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? El primer punto que vamos a tocar hoy, por cuestiones de tiempo me voy a mover un poco rápido. El primer punto es porque la casa estaba llena. Y la vamos a mirar en Marcos capítulo 2, de los versículos 1 al 2, donde dice la escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra. En Marcos capítulo 1, versículo 38, vemos cómo Jesús dejó Capernaum y se fue ¿a dónde? Se fue a predicar la palabra de Dios. Y nos dice que mientras predicaba, en el versículo 40 del capítulo 1, nos dice la escritura que vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio, le dijo Jesús al leproso. Ahora entiende algo que es muy importante. Después de haber hecho Jesús un milagro, de haber sanado a este hombre leproso, le da instrucciones específicas. Le da instrucciones específicas, y en el versículo 44 del capítulo 1 de Marcos, Jesús le dice a él: mira, no digas a nadie nada. No digas a nadie nada, sino ve nada más. Dice: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, escucha, pero oído él, dice, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús le había instruido a este hombre que no divulgara el milagro, que no diera testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, por el hecho de que sabía que el momento que él comunicase este milagro, dijese a las personas lo que Jesús había hecho, la gente iban a venir a él como moscas a donde está la miel. Y ya Jesús no iba a poder ministrar ni predicar abiertamente. Ahora entiende algo. Cuando algo lindo ocurre en tu vida, tú quieres que todos sepan lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu ser y en tu corazón. Pero acá Jesús fue específico en la vida de este hombre. Jesús le dio un mandato, le dio una orden. Le dijo: no digas nada a nadie. Solamente ve y preséntate al sacerdote. ¿Para qué? Para testimonio de que has sido limpio. Para testimonio de que lo que Dios me ha enviado al mundo a hacer se está haciendo.
para que ellos vean y entiendan y puedan comprender que el Señor me ha enviado a traer buenas nuevas, a predicar el día bueno del Señor, pero igual también a librar y a sanar a mi pueblo de sus enfermedades. Jesús quería que los sacerdotes oyesen y escuchasen y entendiesen que Él había sido enviado por Dios. Pero acá, continuando en el capítulo 2, en el versículo 1, nos dice que se juntó, e inmediatamente se juntaron muchos. Y la pregunta es, ¿por qué venían? ¿Por qué venían a Jesús? Ahora entiende algo, la fama de Jesús se había expandido por todos lados y se contaba de los milagros de Jesús por todas partes. Por todas partes. La gente decía, ¿escuchaste lo que hizo? Dicen que los demonios le obedecen. Dicen que sana con autoridad. E incluso dice, limpió a un leproso, el cual está entre nosotros. Está entre nosotros. Y se decían unos a otros, Jesús está en Capernaum. Vamos a verle y a conocerle y a ver si podemos ver un milagro, una señal, un prodigio que haga Jesús. Y todos vinieron corriendo a donde estaba Jesús. Pero nota lo que dice el texto. Nota lo que dice el texto. Es muy importante que no pierdas este concepto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús les predicaba. ¿Qué? Les predicaba la palabra de Dios. Jesús les predicaba la palabra de Dios. La Escritura nos dice en Marcos capítulo 1, versículo 38. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí en ese versículo, leámoslo nuevamente. Nos dice en el versículo 38, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique. ¿Te das cuenta? Dice, para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, había venido al mundo, a la tierra, a su pueblo, a predicarles el día bueno del Señor, el día de la salvación, a predicarles acerca del reino de Dios. Esa era su misión. La misión de Jesús era venir y predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, era su misión. De igual forma que Dios envió a Moisés a Faraón con un mensaje, de parte de él le envió a Faraón específicamente para decirle a Faraón que dejase ir a su pueblo para que le sirviesen y le adorasen en el desierto. Ahora Moisés entendió y dijo, un momento, ¿quién soy yo para pararme delante del rey de Egipto y decirle a él, hey, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas, me dice que te venga a decir que dejes ir a su pueblo? Dice, no hay manera que este hombre me vaya a escuchar. No hay forma. Ahora Dios específicamente le da a Moisés que hiciese señales. ¿Para qué? Para confirmar la palabra de Dios. Para confirmar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 18. Y si oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dios le está dando instrucciones a Moisés, palabras para que dijese a Faraón. Le está diciendo a él. Ahora Moisés dice, no, Señor, espera un momento, no me van a hacer caso, me van a ignorar. Mas en Éxodo capítulo 4, versículo 1, nos dice la Escritura, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. ¿Quiénes? Los israelitas primeramente y después Faraón. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, escucha bien, esto es muy importante. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una
culebra, dice, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Entonces escucha lo que dice: por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomares del río, y se harán sangre en la tierra. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, ve al pueblo, ve a Israel, ve a Faraón y háblale a él que yo te he enviado para que deje ir a mi pueblo a servirme en el desierto y a ofrecerme sacrificio. O sea, el mensaje de Moisés era llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios y a Faraón. Y el pueblo, un pueblo incrédulo, Faraón, un rey incrédulo, no iban a creer a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios le dio señales. ¿Para qué? Para respaldar la palabra de Dios. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, viene predicando la palabra de Dios, su enfoque, su misión era predicar la palabra de Dios. Los milagros, las señales, las maravillas que Jesús hizo eran para respaldar que Él había sido enviado por Dios a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Por ello, para nosotros es muy importante entender ¿a qué venimos este día a la iglesia? Venimos con el fin y el propósito de escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Venimos para, digamos de otra manera, para cumplir nuestra obligación religiosa de que fui a la iglesia el domingo. O venimos para ver si hay una manifestación de algún milagro, una señal o algún prodigio. ¿Cuál es la razón por la cual estamos en la casa de Dios el día de hoy? Es muy importante eso, hermanos, porque como te das cuenta, la gente se agolpó en la casa donde estaba Jesús. Era tanta la gente que no podían, nadie podía entrar ni salir en la puerta, por tanta gente que había en ese lugar. Pero entiende algo, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no estaban ahí porque querían aprender de Dios. No estaban ahí porque querían oír las prédicas de Jesús. No estaban ahí porque querían aprender acerca del reino de Dios. Estaban ahí porque querían ver un milagro, querían ver un prodigio, querían ver a un hombre ser sano. O sea, querían algo que les excitara, algo emocionante, algo que me haga sentir que estoy vivo, ¿no? Desafortunadamente eso es lo que el día de hoy muchas iglesias, en lo que muchas iglesias se han tornado en el día de hoy. Un lugar de emocionalismo, un lugar de donde vienes, en vez de escuchar la palabra, vienes a que te entretengan. Música por 45 minutos, una hora de música, alabanza y alabanza y alabanza, canto, corre para allá, corre para acá, brincas aquí, brincas allá. Y es un tiempo donde hay mucha emoción y siento el poder del Espíritu, siento el mover del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo ha venido ¿a qué? A enseñar. A enseñar.
a enseñar y a recordarnos todo lo que Dios nos ha enseñado. El Espíritu Santo no es un espíritu de emocionalismo, ¿te das cuenta? No lo es. No lo es. Comenzábamos las conferencias a las 8:30 de la mañana. Las terminábamos a las 6 de la tarde. La iglesia en Cuba, hermanos, así como tú estás sentado ahí, no se movían de su asiento, ni se meneaban, ni que querían, ni se levantaban para ir al baño en ningún momento. Date cuenta, en ningún momento. Y parecían venados cuando les pega la luz en los ojos. Un hambre y un deseo y un apetito por la palabra de Dios increíble. Porque es lo único que tienen, es a Dios. Hay algunas comodidades, digamos, también en Cuba, ¿no te crees que no? Sí las hay. Sí las hay. Pero hay una dependencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque han sufrido mucho. Han sido golpeados de diferentes maneras. Han pasado por muchas crisis. Y en todas esas crisis el único que se ha mantenido fiel en las vidas de ellos ha sido el Señor. Ha sido el Señor. El día de hoy, para ganar al público, vienen y le bajan el precio al arroz. Ok, hoy cuesta 10 pesos el kilo de arroz. Pero ya pasó lo que estábamos haciendo ahora, al otro día le cambian y ahora el kilo de arroz vale 250 pesos. O sea, hay una sube y baja increíble. Y el único que se mantiene fiel es el Señor. Es con el único que pueden ellos tener esa certeza y esa seguridad de que no los va a abandonar. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto lo miramos que es la fe que no se detiene. La fe que no se detiene lo vamos a mirar de los versículos 3 al 5. De los versículos 3 al 5. Fe que no se detiene. En el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí encontramos una oportunidad para validar lo que Jesús estaba haciendo en aquella casa. Estaba predicando la palabra de Dios. Predicando la palabra de Dios. Y mientras él predicaba, viendo que en esa casa no había lugar para que nadie entrase a donde Jesús estaba, nos dice que vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas. Por 4 personas. 4 hombres, un paralítico y una multitud que estaba bloqueando, ¿qué? Estaba bloqueando la entrada o el acceso a Jesús. El texto nos dice que no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud. Ahora imagínense la escena. Ellos trataron de ¿qué? Trataron de abrirse camino con el paralítico y entrar y llevar a Jesús a donde estaba. Llevar al paralítico a donde estaba Jesús. Empujando, no pudieron. Trataron de pedir a las personas que les abriesen camino para poder llevar a este hombre enfermo a Jesús y no hubo manera de poder entrar a donde estaba Jesús. Muchos hermanos en ese momento se hubieran regresado. Lo intentamos, no se pudo. Quizá otro día podamos venir y buscar a Jesús y tengamos un encuentro con Él y podamos traer a este hombre para que pueda ser sanado. Por ello,
ese día muchos quizá nos hubiésemos dado por vencidos. Pero estos hombres no se dieron por vencidos. Nos dice la Escritura que subieron al techo. Y una vez que subieron al techo, nos dice que abrieron una abertura en el techo. Abrieron una abertura en el techo. Y una vez que abrieron la abertura en el techo, nos dice que bajaron al paralítico delante de donde estaba Jesús. Bajaron al paralítico de arriba del techo, lo bajaron con cuerdas, lo bajaron directamente a donde estaba Jesús. Y eso, hermano, no es emoción. Eso es fe. Eso es fe. Por ello en el versículo 5 nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, o sea, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús vio no solamente la fe de estos hombres, sino que miró la necesidad del paralítico. Ahora, la fe bíblica, escucha, no es un sentimiento. La fe bíblica no es una teoría. La fe bíblica no es una emoción pasajera. La fe bíblica actúa. La fe bíblica se arriesga. La fe bíblica rompe techos. Si es que hay que romper techos. Hay que romper techos. Aquí vemos algo que muchos no notan. El paralítico no podía llegar solo. Alguien tuvo que cargarlo. Y a mí, hermanos, esto me ministra en gran manera. Mientras estaba en Cuba, estuve trabajando en este mensaje. En mis tiempos de devocional por la mañana me levantaba temprano, agarraba mi tableta y me iba a un lugar a solas, abría la Escritura y comenzaba a meditar en ella. Comenzaba a meditar en la palabra de Dios, comenzaba a pensar y a analizar las palabras, los tiempos de los verbos, los tiempos de la gramática, sustantivos, adjetivos y lo demás. Y estaba tratando de formarme en mi mente una imagen de lo que estaba pasando en ese lugar. Y me vino a la mente una ilustración que dije: oh Señor, gracias, porque de verdad esto es muy, muy clave y perfecto para lo que estoy viendo. Cuando el equipo de evangelismo de la iglesia se reúne los sábados, primer sábado del mes, por la mañana aquí en la iglesia, se reúnen en fe. En fe. Vienen a la iglesia, oran y salen en fe. ¿Buscando quién? Buscando almas para el Señor. Y cuando llegan a una persona que el Señor ha ordenado para ese día tener una cita divina con ellos, ese día la fe de ellos los llevó a esa alma perdida que estaba a punto de morir en su pecado. Pero fue la fe de ellos la que los movió a ellos a ir a esa persona que necesitaba a Jesús. Y la fe de estos hombres, ellos sabían que este hombre necesitaba a Jesús. Y ellos tuvieron fe, dijeron: vamos a levantarlo entre los cuatro, uno en cada esquina, y vamos a llevarlo ¿a quién? Vamos a llevarlo a Jesús. Si lo llevamos a Jesús, si lo ponemos delante de Jesús, Jesús lo va a sanar. O sea, su fe de ellos era que cuando lo pusieran delante de Jesús, Jesús iba a hacer su obra en la vida de este hombre. Por ello, cuando lo traen a Jesús, lo presentan delante de él. Ahora la pregunta es, para nosotros, ¿a quién estamos cargando hacia Jesús? ¿Quién te está cargando cuando tú no puedes caminar hacia Jesús? Es una pregunta genuina. Pero ahora viene lo más sorprendente del texto, que para mí es clave, es sumamente importante. Porque ¿qué nos dice la Escritura? Dice que cuando Jesús miró al paralítico, Jesús no le dijo: levántate,
Escucha, no le dijo levántate, sino que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Porque el problema más profundo del hombre no eran sus piernas, ¿entiende? Era ¿qué? Era su alma, era el pecado que lo estaba separando de Dios. Era el pecado que lo estaba separando de Dios. Nosotros siempre pedimos por lo visible. Si yo te veo enfermo, yo vengo a Dios, Señor, ten misericordia de mi hermano, de mi hermana. Mira, qué catarrón tiene, ¿no? O mira, están lidiando con un problema de cáncer. O mira, Señor, están pasando por una dificultad muy difícil. Cuando en realidad, lo que realmente cuenta no es lo externo, no es lo físico, es lo interno, es lo espiritual. Es lo espiritual. Tenemos que venir a Dios y decir, Señor, tú que conoces el corazón y la mente de tal individuo, oh Padre mío, tú puedes primeramente sanar su mente, su corazón, limpiarle y entonces sanarle externamente. ¿Por qué? Porque Jesús hizo las dos cosas en esta ocasión. Jesús no solamente trató con lo espiritual, o sea, con lo interno del hombre primero, y después trató con lo externo. Pero primeramente se tiene que trabajar con el corazón y después se trata con lo físico. Lo que nos lleva al tercer punto, el escándalo del perdón, de los versículos 6 al 8. El escándalo del perdón. Estaban ahí sentados, nos dice el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, escucha, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis así? Ellos no hablaron en alta voz, pero pensaron. Blasfemia. Blasfemia significa atribuirse algo que pertenece solamente a Dios. O sea, Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando escucharon a Jesús decir esas palabras, siendo que Jesús era un hombre de carne y hueso, como todos nosotros lo somos, entonces dijeron ellos, este hombre está blasfemando, está poniéndose en la posición de Dios. Se está poniendo en la posición de Dios. Ahora, tenían razón. El único que puede perdonar pecados es Dios. El problema es que ellos no reconocieron que Dios, Hijo, estaba delante de ellos. Nuevamente volvemos a nuestra forma de mirar las cosas. Miramos a la forma de mirar las cosas. Miraron a Jesús, miraron en Jesús a un hombre común y corriente. Miraron a Jesús y dijeron, este hombre no tiene autoridad para echar fuera demonios, no tiene autoridad para sanar a los enfermos, no tiene autoridad para perdonar pecados, más aún lo hace. O sea, ellos estaban mirando ¿qué? Estaban mirando lo exterior. Y en ningún momento se detuvieron a mirar en el corazón. Ahora el texto nos dice algo muy importante. Dice que cavilaban en sus corazones. O sea, el problema no estaba en sus labios, date cuenta. El problema no estaba en sus labios, el problema estaba en el corazón. Estaba en el corazón. Puedes estar sentado aquí en la iglesia
y tu corazón estar resistiendo la palabra de Dios. Más, puedes tener una sonrisa en tu rostro. Y puedo yo decir, el Señor está hablando, el Señor está ministrando, el Señor está haciendo algo glorioso y maravilloso en el corazón de mi hermana, de mi hermano. La palabra le está llegando. Pero en sí, miro tu rostro y lo único que puedo ver, no puedo mirar más allá de tu rostro, no puedo ver en tu corazón. Mas Jesús sí puede ver el corazón. Estos escribas, te aseguro que estaban ahí. ¡Wow! Jesús, estás haciendo un milagro, estás enseñando la palabra de Dios. Y estaban hablando bonito, pero del corazón estaban caminando basura. De igual forma puedes escuchar un mensaje y por dentro estar cuestionando el mensaje. Pero en el versículo 8 nos dice que conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Jesús conoce lo que tú y yo pensamos. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce tú, quién tú eres, qué tú haces, qué dices y qué piensas. Puedo yo engañarlos a todos ustedes, pero a Jesús, a Dios, no lo puedo engañar. Tú me puedes engañar a mí, me puedes hacer el cuento más bonito del mundo, pero a Jesús no lo puedes engañar. No lo puedes engañar. Yo no sé lo que tú piensas, pero Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y Jesús les dice, Jesús les lee lo que no dicen. Jesús ve lo que esconden. De la misma manera que Él ve lo que escondes. Lo que escondemos. Él lo ve. Y Él lo sabe. Y Él les pregunta: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Si fuésemos a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera. Dice: pero algunos de los maestros de la ley, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, se estaban pensando, dice: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Y en ese mismo instante dice: Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Por qué cuestionan mi palabra, mis palabras en vuestros corazones? Pero entiende, nuevamente te recalco, no era problema de labios, no era problema de comunicación, era problema del corazón. Problema del corazón. La Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Estos hombres se estaban mordiendo la lengua, pero no se atrevían a decirle a Jesús abiertamente que estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque tenían temor a la multitud. Mas en su corazón lo estaban pensando. Lo que nos lleva al cuarto punto, de los versículos 9 al 12. El cuarto punto, hermanos, es la autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad del Hijo del Hombre. Y en el versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Qué es más fácil? Les pregunta Jesús a ellos. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Jesús hace una declaración poderosa, hermanos, aquí en el versículo 9. Les pregunta a ellos: ¿qué es más fácil decir al paralítico?
Decirle tus pecados te son perdonados, o simplemente decirle levántate, toma tu lecho y anda. Decir tus pecados te son perdonados se puede medir. ¿Te das cuenta? Digo, no se puede medir. Decirle a Él tus pecados te son perdonados, te recalco nuevamente, no se puede medir. No se puede medir. ¿Por qué? Porque nadie puede verificar en ese momento que el hombre estaba perdonando, o sea, estaba perdonado delante de Dios. De la misma manera que yo te lo puedo decir a ti el día de hoy. Yo te puedo decir a ti que si tú haces una confesión de fe, reconoces que eres pecador, te arrepientes delante de Dios, y confiesas tus pecados y invitas a Cristo a entrar en tu corazón, te puedo decir que puedes ser salvo. Y tú puedes de igual forma reconocer que eres pecador, puedes reconocer que has fallado delante de Dios y pedirle perdón a Dios en voz alta delante de mí, delante de toda la iglesia. Y de igual forma decir a Jesús, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. Pero el que realmente sabe que eres salvo es Dios. Porque sabe si esa confesión la hiciste con el corazón de una manera sincera o solamente la hiciste para salir del mal paso. ¿Te das cuenta? Esa declaración no se puede medir. No se puede medir. ¿Por qué no se puede medir? Por el hecho de que yo personalmente no puedo verificar si realmente eres salvo. El tiempo lo dirá, porque nos dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, pero al instante no se puede medir. Jesús está dispuesto a ponerse a prueba. Está dispuesto a ponerse a prueba. Por eso dice, entonces hace un milagro visible para probar ¿qué? Para probar su integridad, o sea, para probar que lo que está diciendo es verdad, para probar la autoridad invisible, para probar su autoridad invisible. Y ahí la clave. He ahí la clave. Porque en el versículo 10 dice, para que sepáis, les dice a ellos, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Simple y sencillamente les dice a ellos, para que ustedes vean, para que ustedes entiendan, para que puedan verificar con sus propios ojos el milagro que yo voy a hacer. Voy a hacer que este hombre se levante, que este hombre coja fuerza en sus piernas, que este hombre tome su lecho y ande. Y ustedes van a darse cuenta de que lo que yo hice es verídico. Por ello, cuando se nos da la oportunidad o se nos presenta la oportunidad de orar por alguien, siempre es importante orar, pero primeramente por la relación personal que deben de tener con Dios. Para que haya salvación, para que haya relación, para que haya intimidad con Dios. Y después, si Dios así le place y nos quiere levantar físicamente para testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor, entonces lo podemos considerar un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Ahora, cuando Jesús usa el término Hijo del Hombre, tiene potestad, ese término, hermanos, es un término mesiánico. Y este término sale del libro de Daniel. Escucha, este término sale del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Porque nos dice en el versículo 13, dice Daniel 7:13, dice, miré yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Que no será destruido. O sea, les está diciendo a ellos, les está citando a ellos Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Y les está diciendo que toda autoridad, toda potestad dada en los cielos y en la tierra se le había dado a él por el Padre. Por lo cual tenía autoridad para sanar a este hombre. Tenía autoridad para perdonar los pecados de este hombre. Automáticamente, cuando ellos escucharon de Jesús decir, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, el momento que escucharon esas palabras, sus mentes tenían que haber ido a Daniel capítulo 7 y entender que lo que Jesús decía en ese momento era que Dios le había dado toda potestad a él. Toda potestad a él. Dios le dio autoridad y divinidad. Y con esa misma autoridad le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vete a tu casa. Jesús le dice así: levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y vete a casa. Si te das cuenta, en esa imagen que tienes ahí, el hombre dice que se levantó inmediatamente, tomó su lecho y salió caminando delante de ¿quiénes? Delante de todos. Tomó su lecho, dijo, o sea, estaba en el piso tirado en una cama, o sea, donde lo transportaron. Se levantó, enrolló su cama y vámonos. Por ello en el versículo 12 dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Observa, aquí hay algo muy importante y algo hermoso. El milagro no terminó en un espectáculo. El milagro no terminó en un espectáculo porque fue hecho con la palabra de Dios. Fue hecho con la palabra de Dios. ¿Terminó en qué? Terminó en adoración. Terminó en adoración. Y en glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Qué glorioso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo a ellos: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados y de sanar, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que valida ¿qué? Las palabras de Jesús. Número uno, le perdonó sus pecados. Muchos comentaristas bíblicos dicen que la condición de este hombre era por un pecado cometido en su vida. O sea, sus acciones, lo que él dijo, lo que él hizo, le causó la condición en la cual él estaba. Y desafortunadamente el día de hoy hay mucha gente enferma a razón del pecado que practican. A razón del pecado que practican. Y caminan arrastrándose por la vida porque el pecado los está ¿qué? Consumiendo. Necesitan ser perdonados y limpiados para poder nuevamente caminar hacia Jesús. En conclusión, en esa casa había tres grupos. El primero era una multitud curiosa que venía a ver qué Jesús iba a hacer. El segundo eran los escribas que estaban ahí para ver cómo hacían caer a Jesús. Y el tercer grupo era un grupo de hombres y mujeres de fe. Y los que estaban ahí miraron a un paralítico que salió diferente, miraron un milagro, miraron los escribas a cómo el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tenía hoy tiene potestad de perdonar pecados y de sanar de la misma forma. Ahora hay una pregunta, y esa pregunta es la misma
que tenemos que hacer nosotros. Va relacionada con el tema, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Vienes por emoción? ¿Vienes por costumbre? ¿Vienes para analizar? ¿O vienes como una persona necesitada que necesita un encuentro personal con Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque el mayor milagro no es caminar. El mayor milagro es ser perdonados. Ser perdonados. Es el mayor milagro. O sea, date cuenta, cuando Dios perdona nuestros pecados, automáticamente escribe nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y tenemos asegurada la vida eterna. Es el mayor milagro de todos. Este cuerpo Jesús lo puede sanar, pero en cuestión de días, meses o años se va a volver a enfermar. Y esa no es mi morada. Mi morada está en los cielos. Está en los cielos. Por ello, las piernas pueden ser sanadas, pero si no sanas el corazón, de nada te sirve la sanidad. Amén. Amén, gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, gracias. Porque, oh Jesús, tú eres tan bueno. Y mi Dios, no haces tú ningún espectáculo ni ningún show para dar a conocer el poder que tu Padre te delegó, sino que simple y sencillamente le das, oh mi Dios, al necesitado lo que necesita, y callas la boca de aquel, oh Padre mío, que es o piensa de una manera negativa. Y oh Padre mío, nos lo has demostrado este día en tu palabra, y a través de ella nos has mostrado el poder divino que solamente tú, mi Dios, puedes hacer en la vida de un hombre o mujer que realmente busca y te busca de todo corazón. Estamos aquí este día, Padre. Yo no conozco el corazón de nadie, ni nadie conoce mi corazón, pero tú sí lo conoces. Y Padre mío, este día hemos venido porque queremos tener un encuentro personal contigo. Habla, oh mi Dios, o más bien escribe, oh mi Dios, lo que nos has enseñado este día en nuestros corazones, y que salgamos de aquí, de este lugar, llevando en nuestros corazones tu palabra, llevando en nuestros corazones, oh mi Dios, tu divinidad, llevando en nuestros corazones, mi Dios, el hecho de que tú, oh mi Dios, puedes decir la palabra y podemos ser sanos, Padre. Gracias, mi Dios, bendícenos ahora y bendice esta tarde, te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús.